El conocimiento tiene un olor. Cualquiera que haya pasado tiempo en una biblioteca lo sabe. Huele a polvo, a pegamento seco y a la vainilla sutil del papel envejecido. Pero la biblioteca secreta de Civitas Sancta, el corazón palpitante y cerebral de la iglesia, no olía a eso. Olía a formaldehído. A piel curada. A tinta mezclada con ceniza. Entrar allí no había sido difícil, al menos no la primera capa. Con el anillo de sello de la Santa Elara en mi dedo, un regalo que le obligué a darme bajo la amenaza de liberar su radiación en el orfanato real, las puertas de roble tallado se abrieron ante mí como las piernas de una ramera barata. Los guardias suizos, con sus alabardas ceremoniales, se limitaron a inclinar la cabeza al ver el escudo de la Santa. No preguntaron por qué un sacerdote de bajo rango, protegido del inquisidor Rodrigo, necesitaba acceder a los archivos a medianoche. La autoridad de Elara era absoluta, y ahora, esa autoridad era mía. Caminé por los pasillos de la gran sala, donde miles de tomos de teología aprobada descansaban en estanterías de caoba que se perdían en la oscuridad del techo abovedado. Aquí estaba la historia que el imperio quería que recordáramos, los milagros, las vidas de los santos, las genealogías de los reyes bendecidos. Mentiras. Todo ello, hermosas mentiras encuadernadas en oro. Mi destino estaba mucho más abajo. Busqué la estatua de San Jerónimo, el traductor, situada en el ábside norte. Según los recuerdos fragmentados que había arrancado de la mente del obispo Valeriano antes de que Rodrigo le cortara la garganta, sí, la corrupción permitía esos pequeños y sucios trucos, la entrada estaba allí. Veritas vos liberavit, susurré, tocando el libro de piedra que sostenía la estatua. Pero la verdad no libera. La verdad aplasta. La base de la estatua giró con un gemido de piedra sobre piedra, revelando una escalera de caracol estrecha, tallada directamente en la roca madre. No había antorchas aquí abajo. La oscuridad era sólida, casi líquida. Levanté mi mano izquierda. No necesité fuego. La corrupción bajo mi piel reaccionó a la oscuridad ambiente, emitiendo un tenue resplandor violeta, enfermizo y pulsante. Era suficiente. Descendí. El aire se volvió gélido. Cada escalón me alejaba más de la ciudad de los vivos y me acercaba a las raíces del mundo. Pude sentir la presión en mis oídos, y algo más, una presión en mi mente. Susurros. Miles de voces superpuestas, gritando, llorando, rezando en lenguas muertas. Eran los libros. Los libros prohibidos. Tenían alma, o al menos, tenían hambre. Llegué a una puerta de hierro negro, sin cerradura, pero cubierta de runas de contención que brillaban con un rojo tenue. El archivo negro. El Index Librorum Prohibitorum. Aquí es donde la iglesia guardaba lo que temía. Puse mi mano muerta sobre el hierro. Las runas sisearon, intentando quemar mi carne, rechazando la impureza. Pero mi carne ya estaba muerta, y mi impureza era más antigua que sus hechizos. La puerta reconoció a un igual. Se abrió. Lo que vi me dejó sin aliento, y yo era un hombre difícil de impresionar. No era una sala. Era un abismo. Un cañón subterráneo inmenso, cruzado por puentes de piedra colgantes. Y en las paredes del cañón, excavados en la roca, había millones de nichos. En cada nicho, un libro. O un pergamino. O una tablilla de arcilla. Pero no había silencio. Había algo moviéndose entre los puentes. Una figura encorvada, arrastrando cadenas. Me pegué a las sombras, reduciendo mi respiración al mínimo. Mi corazón, gracias al control que tenía sobre mi propia biología corrupta, latía una vez cada minuto. Era invisible para el calor, inaudible para el oído humano. La figura pasó cerca de mi escondite. Era una criatura alta, vestida con jirones de lo que alguna vez fue un hábito papal. No tenía rostro.
Su cara era una superficie lisa de cera pálida, sin ojos, sin nariz, sin boca. Pero tenía orejas. Orejas enormes, desproporcionadas, como las de un murciélago, cosidas a los lados de su cabeza calva. El bibliotecario. Un homúnculo creado para custodiar el silencio. Si hacía un ruido, si mi corazón latía demasiado fuerte, esa cosa me destrozaría antes de que pudiera parpadear. Esperé a que la abominación se alejara, arrastrando sus cadenas hacia el puente sur. Entonces, me moví. Rápido y fluido, como una mancha de tinta derramada. No buscaba cualquier libro. Buscaba el origen. Me guié por la visión. Ignoré los tomos que irradiaban magia elemental o nigromancia menor. Buscaba la fuente de la corrupción, la misma energía que alimentaba mi mano. La misma energía que petrificaba a los mendigos en la superficie. La encontré en el centro del abismo, en un podio de obsidiana aislado en una isla de roca. No era un libro convencional. Era un bloque de piel, grueso y palpitante. No estaba encuadernado, estaba vivo. Tenía venas azules recorriendo su superficie, y en el centro de la portada, un ojo humano real, parpadeando frenéticamente, incrustado en la carne. El Codex Carnis. El libro de la carne. Me acerqué al podio. El ojo del libro se fijó en mí. Se dilató. Sentí una invitación en mi mente, seductora y asquerosa. Léeme. Tócame. Abrí el libro. Las páginas no eran de papel, eran láminas de piel humana estirada, y las letras no eran tinta. Eran escarificaciones, cicatrices frescas que formaban palabras. Leí. Y mientras leía, la realidad del mundo que creía conocer se desmoronó. No había Dios. No en el sentido cristiano, ni siquiera en un sentido pagano tradicional. El texto hablaba de los primigenios, entidades cósmicas que vagaban por el vacío entre las estrellas, devoradores de realidades. Hace milenios, uno de ellos, una entidad llamada Yaldabaoth, el pastor ciego, cayó en este mundo. Estaba herido, hambriento. No murió. Se durmió. Se enterró en el núcleo del planeta para sanar. La magia no era un regalo divino. Era la radiación que emanaba de sus sueños febriles. La Iglesia no fue fundada por hombres santos. Fue fundada por los primeros hechiceros que descubrieron a la bestia durmiente. Hicieron un pacto. El pacto era simple, mantener a la bestia dormida. ¿Cómo? Alimentándola. Mis manos temblaron al pasar la página. Los diagramas eran atroces. La capital, Civitas Sancta, no era una ciudad. Era un círculo de transmutación gigante. El diseño de las calles, la ubicación de las catedrales, todo estaba diseñado para canalizar las almas de los muertos hacia abajo, hacia la boca del dios durmiente. La plaga pétrea no era una enfermedad. Era digestión. Cuando la bestia tenía hambre y no recibía suficientes almas, empezaba a absorber la materia física de la gente, convirtiéndola en cáscaras vacías de piedra mientras sorbía su esencia. Y los santos, como el ara. Reí, una risa amarga y silenciosa que se quedó atrapada en mi garganta. Los santos no eran salvadores. Eran condimentos. El sistema invocaba almas puras de otros mundos, llenas de energía lumínica, no para salvar a la humanidad, sino para ser sacrificadas en el momento del gran despertar, para que la bestia tuviera un banquete de alta calidad y volviera a dormirse por otros 1000 años. El ara era un cerdo engordado para el matadero. Y yo era un parásito que se había colado en la granja. Somos ganado, pensé, sintiendo una mezcla de horror y una furia fría, volcánica. Todo este imperio, todas las guerras, todas las oraciones, solo somos hormigas alimentando a un oso hormiguero. Pero seguí leyendo. Buscaba una salida. Si los fundadores habían hecho un pacto, tenía que haber una cláusula de rescisión.
Llegué a las últimas páginas. Estas estaban escritas con una sangre diferente. Sangre dorada. El rito de la teofagia, la usurpación divina. Mis ojos devoraron las palabras. Era una teoría, una hipótesis escrita por un papa loco que había sido ejecutado y borrado de la historia hacía 300 años. El texto decía: si un mortal es capaz de resistir la corrupción de la bestia sin perder su mente, y si ese mortal es capaz de ofrecer un sacrificio mayor que el de la Iglesia, puede revertir el flujo. No alimentar a la bestia. Comerse a la bestia. Para hacerlo, se necesitaba un recipiente capaz de contener el vacío, mi mano izquierda, o quizás todo mi cuerpo. Una fuente de luz pura para abrir la herida, el ara. Un sacrificio masivo de almas en un corto periodo de tiempo para aturdir al dios con una sobrecarga de energía. ¿Cuántas almas? El número estaba garabateado al margen: 100.000. 100.000 muertes en un solo día. Eso no era un sacrificio ritual. Eso era una guerra. Necesitaba provocar una guerra total. Una cruzada tan sangrienta que el cielo se tiñera de rojo. Cerré el libro de golpe. El ojo en la portada me miró con respeto. Había entendido. En ese momento, el sonido de cadenas se detuvo. Me congelé. El silencio detrás de mí era pesado. Me giré lentamente. El bibliotecario estaba allí, a 3 metros de mí, de pie en el puente de piedra. Su rostro sin rasgos estaba inclinado hacia mí. Sus orejas gigantes temblaron. Había cerrado el libro demasiado fuerte. «Ladrón», susurró la criatura. No tenía boca, pero la voz resonó en mi cabeza como el chirrido de una tiza en una pizarra. «Carne, fresca». Levantó una mano larga y esquelética. Las sombras del abismo cobraron vida, convirtiéndose en lanzas negras que apuntaban a mi corazón. No tenía dónde correr. Estaba en una isla de roca en medio de la nada. No soy un ladrón, dije, dejando caer mi disfraz de sigilo. Dejé que mi corrupción fluyera libremente, inundando el aire con mi propia aura negra. Soy el nuevo administrador. El bibliotecario chilló, un sonido sónico que casi me rompe los tímpanos, y se lanzó sobre mí. Era rápido, inhumanamente rápido. Pero yo tenía el conocimiento. Recordé un pasaje del Codex Carnis. Las sombras obedecen a quien tiene más hambre. Extendí mi mano izquierda hacia la criatura que se abalanzaba. Comer. Ordené, no a la criatura, sino a mi brazo. Las venas negras de mi brazo estallaron hacia afuera, convirtiéndose en látigos de oscuridad sólida. No golpearon al bibliotecario, lo envolvieron. Lo penetraron. La criatura se detuvo en el aire, suspendida por mis tentáculos de sombra. Chillaba, agitándose. «Tú guardas secretos», gruñí, sintiendo como la esencia de la criatura fluía hacia mí a través de los tentáculos. Sabía a tinta rancia y desesperación. Pero ahora, yo soy el secreto. Apreté el puño. Los tentáculos se contrajeron. El bibliotecario fue triturado. No hubo sangre, solo una explosión de polvo gris y papel roto. Su esencia, siglos de vigilancia y magia antigua, fue absorbida por mi brazo. Caí de rodillas, jadeando. La oleada de poder fue embriagadora. Mi brazo izquierdo ardía. Me arremangué el hábito. La piel pálida se había oscurecido hasta el codo. La corrupción avanzaba. Me estaba haciendo más fuerte, pero me estaba consumiendo más rápido. No me quedaba mucho tiempo. Quizás un año, quizás menos, antes de que me convirtiera en una de esas cosas sin mente. Tenía que actuar. Recogí el Codex Carnis. Era pesado, pero ya no me importaba. Lo escondí bajo mi túnica. Salí del archivo negro dejando atrás un rastro de polvo de monstruo. Cuando emergí de nuevo a la superficie,
El amanecer estaba rompiendo sobre Civitas Sancta. El sol iluminaba las agujas doradas de la catedral. La gente comenzaba a salir a las calles, los panaderos abrían sus tiendas, las campanas llamaban a la primera misa. Miré a la multitud. A las familias que iban a rezar, a los guardias que patrullaban, a los sacerdotes que bendecían a los enfermos. Antes, habría sentido lástima. Habría sentido el impulso de salvarlos, de decirles la verdad, de huir. Pero la lástima es un lujo que un Dios no puede permitirse. El libro pesaba contra mi pecho. La ecuación era simple. Para matar al pastor ciego, necesitaba 100.000 almas. 100.000 vidas para salvar a la humanidad de una eternidad de esclavitud. 100.000 vidas para convertirme en el nuevo Dios y reescribir las reglas. Era un precio justo. Miré hacia el norte, hacia las fronteras del imperio, donde las tribus bárbaras y los reinos paganos siempre habían sido una molestia menor. Hasta ahora. Fray Rodrigo, susurré al viento de la mañana. Querías un perro de caza. Te voy a dar una jauría. Y te voy a dar la guerra más grande que este mundo haya visto jamás. Me ajusté la capucha y caminé hacia la fortaleza. Mi paso era firme. Ya no caminaba como un hombre que busca sobrevivir. Caminaba como un hombre que ya ha decidido quién va a morir. El Evangelio de sangre acababa de escribir su capítulo más importante. Y la tinta sería la sangre de naciones enteras.